en nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, voy a hablar de Jesús. Siempre hablamos de Cristo, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar un poquito del Señor, la persona del Señor. ¿Por qué Jesucristo fue la persona que es? Si hacemos un pequeño análisis, siéntese, hermano, si hacemos un poquito de análisis, sin lugar a dudas es la persona más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Tanto así que por su nacimiento en esta tierra marcó un antes de Cristo y un después de Cristo. Él es aquel también más criticado, es el personaje que ha causado más polémica, es el personaje punto en los debates, es el Señor, y al mismo tiempo es la persona, para los que lo hemos conocido, más maravillosa que hay sobre la faz de toda la tierra y la humanidad. A su nombre, gloria. Es la persona que cuando lo llegamos a conocer no lo queremos dejar. Bendito sea Dios. Y qué privilegio que el Señor nos da. El día de hoy vamos a estudiar un poco del Señor. Amén, hermanos. Como por así decirlo, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo nació de una mujer, ¿cómo se llamaba su madre? María. ¿No? De María. ¿Y su papá? José, pero ese era de adopción, ¿no es cierto? Porque Dios Padre es su Padre real. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y esto vamos a encontrarlo en el libro de Mateo. Y estamos estudiando a Cristo, a Jesús, ¿ya? Al Señor. Que Dios nos ayude y nos guíe para traer el mensaje, la primera parte de este estudio. Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Y le voy a decir por qué tuvo que ser de una virgen. Y por qué Dios no quiso la participación de un varón en la concepción de Jesucristo. Le voy a decir por qué. En el libro de Mateo 1:20 dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Ah? El Espíritu Santo, mira nada más, ¿no? Que el Espíritu Santo no es una fuerza, pues. Porque una fuerza no puede engendrar, pero una persona sí. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Yeshua, como dicen los hebreos, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre Jesús significa Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, no la conoció, quiere decir que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta el nacimiento de Jesús, pero sí la recibió, o sea, la tomó por mujer, ¿ya? Para que Jesucristo no naciera, gloria al Señor, Gloria a Dios. en un hogar sin un padre. Si eso hubiera sucedido, pues María hubiera sido apedreada inmediatamente por la ley hebrea. La ley hebrea decía que una mujer
que es novia, si esta mujer adultera y es confirmado el adulterio o la fornicación, entonces esa mujer tenía que ser inmediatamente sacada a la ciudad, a la puerta de la ciudad, y ahí mismo el novio primero aventaba las piedras, luego los padres de la joven y luego todo el pueblo, y prácticamente lo lapidaban entre piedras. Entonces, como José, gloria al Señor, dice en secreto, él dijo, no voy a divulgarlo, porque ella me dice que lo que a ella le ha pasado es del Espíritu Santo. Pero bueno, yo ¿cómo puedo creer? Decía José. Y secretamente se apartó de ella. Y ahí le habla Dios en sueño. Dios le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Toma a María, tu mujer, tómala por mujer, porque estoy cumpliendo un plan en ella, estoy haciendo algo con su vida. María de ninguna manera es objeto de odio, como algunos también lo han querido señalar. María no merece el odio de nadie, al contrario. Qué bueno fuera que todas las mujeres cristianas fuesen imitadoras de María, bendito sea Dios, en la obediencia, en la santidad, en el amor a Dios, en la entrega. Qué bendición sería. Pero con todo esto, María no es digna de ninguna manera de alabanza ni adoración. Simplemente, como lo soy yo, como lo son los que servimos a Dios, fue un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito profético, y esto lo hizo de una manera maravillosa esta mujer. Ahora, tenía que ser una mujer virgen. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo tenía que nacer de una virgen? Yo voy a dar varios puntos aquí. Punto número 1. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esto es importantísimo. Si Jesús hubiera nacido de un hombre, o sea, de una mujer con un hombre, Jesús hubiera heredado la naturaleza adámica. Jesús no tenía la naturaleza de Adán. Amén, hermanos. La naturaleza de Adán se hereda por el hombre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ya, Jesús tendría la naturaleza adámica, humana, y su muerte no hubiera sido vicaria ni de sustitución. Hubiera muerto solo por su propia redención. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Al no tener la naturaleza adámica, entonces Jesús era completamente sin pecado. Amén. Entonces él podía, siendo puro, siendo sin pecado, podía él cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Número 2. Si Jesús no hubiera nacido virginalmente, no hubiera sido infinito. Y aún, si se hubiera acordado algún método para evitar una identidad corporal con Adán, Jesús no hubiera podido morir por los pecados del mundo. Número 3. Si hubiese Cristo tenido la naturaleza virginal, Jesús hubiera sido solamente un sincero, celoso, pero finito líder religioso. La negación del nacimiento virginal es una negación virtual de la deidad de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Si Jesús hubiera tenido un padre humano, no hubiera podido ser el unigénito del Padre, el único infinito Hijo de Dios. Otro punto. Tendríamos entonces una Biblia indigna de confianza si Jesús no hubiera nacido de una virgen, como lo registra Mateo y Lucas. ¿Cómo podemos confiar en lo que registran de su muerte y resurrección? Si no podemos confiar en nuestras escrituras de una manera crucial, entonces toda fe religiosa es como navegar el mar sin carta hidrográfica o compás. En pocas palabras, la Biblia misma se estaría negando, porque esto había sido profetizado. Por ejemplo, lo dijo Isaías: Amén. la Virgen concebirá, amén, hermanos, que tenía que ser así. Jesús hubiera sido tal vez solo un genio espiritual con peculiar y profundo conocimiento religioso, y no el único infinito Cordero de Dios que
quien hizo válido todo sacrificio del Antiguo Testamento. Solo una ofrenda divina e infinita puede hacer efectivo de una vez y por todas el sacrificio por el pecado. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento hubiera sido poco más que paganismo si Dios no hubiera tenido la intención de mandar a su infinito Hijo en la consumación de los siglos para completar la tipología de los sacrificios de animales que por sí mismos eran impotentes. Paso a explicar. Lo que Dios está diciendo es que lo que usted y yo podemos leer en el Antiguo Testamento, ni más ni menos, es un simbolismo, amén hermanos, simbólico de lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra, aleluya, y murió por nuestros pecados. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés es solamente símbolo de lo que Cristo hizo literalmente en esta tierra. Por ejemplo, el cordero que mataban los judíos en la ley de Moisés, tomaban 2 animales, había 2 corderos, eran machos de 3 años, sanos. El sacerdote tomaba a uno de los 2, lo degollaba y lo sangraba y lo mataba y lo dejaba morir lentamente al sol, gloria al Señor. Al otro cordero lo tomaba y lo dejaba salir libre y el corderito se iba. ¿De qué nos hablaba eso? Nos hablaba del sacrificio de Cristo. Él murió por nosotros derramando su sangre para que ahora nosotros podamos ser libres. Él es el cordero que muere, nosotros somos el que vive. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento había un santuario, y en el santuario había una serie de elementos. Por ejemplo, el santuario tenía 3 partes, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al atrio solamente entraba el pueblo. Al lugar santo entraban los sacerdotes hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año, como ofrenda de animal. Amén, hermano. Amén. Y en el lugar santísimo se dice que estaba el arca del pacto, bendito sea Dios. Y en el arca del pacto los 2 ángeles querubines con las alas extendidas, eso se llamaba propiciación, que también es simbólico de lo que Cristo hizo. Dentro del arca tenían el maná, que era el pan del cielo. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Jesús. El mismo. Él dijo, yo tengo un pan que si ustedes comen nunca más tendrán hambre. Bendito sea Dios. Y los incrédulos, los rebeldes del pueblo, en lugar de preguntar ¿cuál es el pan? No, dijeron, tú eres un blasfemo, tienes un demonio, le dijeron, porque quieres que te comamos. Ellos no entendían que estaba hablando de su carne que iba a ser sacrificada por nuestros pecados. Entonces, Él es el maná, el pan que descendió del cielo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y esa vara de Aarón que reverdeció también nos habla de la cruz del Calvario, el sacrificio. Amén, hermano. Y además de esto estaban los 10 mandamientos, el cumplimiento de la ley. Jesucristo, dice la palabra, Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, mira, entonces el Señor aparece en todo el Antiguo Testamento. Lo encontramos al Señor en la historia de Abraham llevando a Isaac al monte para sacrificarlo. Hay quienes dicen que Isaac en el monte representaba a Cristo y Abraham el Padre, pero eso no es cierto. Gloria al Señor. Eso no es cierto. En realidad Isaac representamos nosotros, porque nosotros merecíamos morir. Amén, hermano. Sin embargo, quien representa a Cristo es el Cordero que después aparece atado por los cuernos.
y Dios le dice, sacrifícalo ese ahora. Y ese lugar se le llamaba Jehová Jireh, Dios proveerá para sí. Entonces encontramos por todos lados a Cristo simbolizado en Daniel, en los 3 jóvenes que entraron al horno de fuego. Bendito sea nuestro Dios. En el mar, los judíos atravesando el mar, hermano, encontramos a Cristo, la liberación que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha sacado del mar del pecado, de la desgracia, del sufrimiento, de la maldición. Entonces, el nacimiento virginal de Jesucristo no es solamente una realidad, es necesario. Porque solamente Dios, aleluya, podía hacer semejante milagro para que naciera de esa manera nuestro Salvador Jesús. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su naturaleza. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? ¿Tenía la naturaleza humana o la divina? Divina. ¿Ah? Divina. O sea, ¿no fue hombre? Jesús tenía dos naturalezas. Y también eso es necesario. Él tenía la naturaleza humana, porque como hombre tenía que morir. Y tenía la naturaleza divina, porque como Dios pudo resucitar. Usted ve en la historia de Jesús, usted ve las dos naturalezas una y otra vez manifestándose. Jesús tuvo hambre, pero al mismo tiempo, dice la Biblia, dio de comer a casi 5.000 personas. Alabado sea Dios. Dice también la Biblia, Jesús lloró en la tumba de Lázaro, pero al mismo tiempo dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, dice, resucitó. A su nombre gloria. Tuvo las dos naturalezas, una y otra vez se estuvieron manifestando en el Señor. ¡Qué tremendo! Y esto es necesario. Amén, hermanos. El Hijo de Dios, escuchen, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, de una sustancia e igual con el Padre, cuando vino la consumación de los siglos, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales y flaquezas comunes que de ella proceden, pero sin pecado. Bendito sea Dios. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia. Así que las dos naturalezas enteras, perfectas y distinguidas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, composición o confusión. Amén. O sea, no había nada cambiado. Estaba completamente Cristo en la deidad como Dios y al mismo tiempo en la humanidad como hombre. Por eso qué maravillosa es la palabra cuando la Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y podemos clamar a Dios y pedir lo que necesitemos y clamar por debilidades, porque dice la Biblia, Él también fue probado y tentado en todo, pero no tuvo pecado. Señor, entonces también como Él fue probado, Él también nos puede respaldar, o sea, nos puede ayudar. ¿No cree usted que aunque Cristo fue Dios, digan uno, bueno, que Él fue Dios, por eso no pecó? Pero repito, estaba vestido como usted y como yo, estaba en la misma naturaleza, a diferencia que sin pecado. Y para Él era más complicado, porque si Él pecaba, automáticamente perdía, gloria al Señor, esa naturaleza. Gloria a Dios. O sea, automáticamente el Señor, si Él hubiera pecado una sola vez, Él no hubiera podido salvar la humanidad. O sea, Él tuvo que vivir 33 años y medio sin cometer un solo pecado. Si Él hubiera pecado una mentira, un pensamiento, algo sucio, no hubiera podido morir por usted. Las cualidades que le permitió no pecar. Y yo me he dado cuenta
por ejemplo, Jesucristo era un hombre de oración. ¿Se da cuenta, no? Amén. Jesucristo dice en la Biblia, oraba mucho. Oraba desde que se ponía el sol, mire, hasta que salía. Alabado sea Dios. O sea, el hombre, el Señor, bueno, se pasaba 12 horas orando. Saque su cuenta. 12 horas clamaba a Dios. Desde que se ponía hasta que salía. Amén. Amén. Se metió 40 días de ayuno. Si nosotros ayunamos unas horas y a veces ya estamos como que algunos ya están que ven estrellas, gloria al Señor, amén. No, el Señor ayunó 40 días, bendito sea Dios. Además, Jesucristo, mi amado hermano, no andaba en conversaciones vanas. Usted ve que las palabras del Señor no eran muchas. Él hablaba, predicaba la palabra, pero no andaba en conversaciones. Era un hombre muy reservado. Y eso le permitió no pecar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Era un hombre de la Escritura. Desde niño se dedicó a la palabra, al estudio de la palabra. Por eso no pecó. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor, gloria a Dios, sin pecado. ¿Ya? Ahora, bendito sea Dios. Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Sin embargo, Jesús era una persona, no dos. O sea, era una sola persona con dos naturalezas. Amén. Amén. Él era hijo del hombre, pero sus dos naturalezas no resultaron en una personalidad dual. Amén, hermanos. Amén. Él era Cristo, el Mesías, y Jesús de Nazaret. Primera de Timoteo 2:5. Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él subsistió en la forma de Dios y era igual con Dios, pero tomó la forma de un siervo y hecho a la semejanza de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? El griego, esta palabra no te da, ¿ya? Homo-ioma, con H, ¿ya? Como homo de hombre. Homo-ioma. Homo-ioma significa semejanza real. Semejanza real. Él era un verdadero hombre, pero no solamente hombre. Jesús nació y murió como los hombres, pero Él era el por siempre eterno, que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Juan 8:58. Jesús también dijo, como hombre, miren lo que dijo, tengo sed. Pero también dijo, yo soy el agua de vida. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Jesús dijo, dame de beber. Y en la misma ocasión, Juan 4:7 al 14 también dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Oiga, qué tremendo. Alabamos a Dios. Amén. O sea, se movió, como le digo, se movió en las dos naturalezas. Ahora, con respecto a la cruz, al sacrificio, mire esto, y esto téngalo porque esto es tremendo. Amén. Amén. Algunos se preguntarán, ¿de dónde el pastor saca toda esa información, no? Amén. Bueno, nosotros hemos estudiado teología, amén, hermanos. Y yo le estoy dando a usted de un libro que lo damos en el seminario bíblico. Este libro nosotros lo regalamos en el seminario bíblico, no lo vendemos. Y lo damos. El libro se llama Fundamentos de Teología Pentecostal. Y de todos los libros de teología que yo he leído, este es el mejor. Es el que más se cuadra con lo que nosotros, la iglesia pentecostal, creemos. Amén. Amén. Y es muy bíblico, tiene mucho griego, tiene muchos detalles, como usted verá, que nos ayudan
ayuda a entender mejor la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el libro, para mis hermanos que me escuchan por internet, está gratuitamente en nuestra página web www.bajoelabrigo.tv. En esa página búsquenlo mejor, bajoelabrigotv.es.pl, o ya dentro de algunos días, porque hemos tenido problemas con la página, bajoelabrigodelaltísimo.org también. Amén. Amén, gloria a Dios. Otro punto, miren, Jesús fue azotado con látigos. Estamos hablando de la cruz, como hombre, lo azotaron con látigos. Sin embargo, por sus llagas fuimos curados. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, pero también la Biblia dice, pero sin Él, nada de lo creado fue creado. Otro tuvo que cargar su cruz, pero Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Él creció en sabiduría y estatura, dice Lucas 2:52, pero Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Estamos comparando las dos naturalezas, como juntas se necesitan en realidad. Fue sentenciado a muerte por un gobernador romano, pero Él era Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Él dijo, ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. Sin embargo, Él era el príncipe de la paz. Él clamó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Sin embargo, prometió a sus seguidores, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, cuando vamos analizando esto de las dos naturalezas, nos damos cuenta que ambas naturalezas del Señor se complementaban, eran necesarias. Una, la humana, para identificarse con nosotros. Tuvo sed. Entonces usted puede decir, yo también tengo sed. Entonces Dios también sintió sed igual que yo. Está turbada mi alma, dijo Jesús. Turbado significa estoy angustiado. Entonces Jesús también se angustió, miren. Amén, gloria a Dios. ¿Ah? No que él era el que no sentía nada, no. Repito, era 100% hombre, tenía la naturaleza humana. Entonces él se angustió. Está turbada mi alma, dijo. Pero al mismo tiempo, como Dios, Él es el príncipe de la paz. Entonces él no necesita, gloria al Señor, desesperarse, porque Él tenía todo dentro de sí. Amén, hermanos. Amén. Entonces esto es lo tremendo. Ahora, vamos a detallar un poquito más acerca de la naturaleza humana de Jesús. Amén. El apóstol Juan advirtió en contra de una herejía que negaba la humanidad de Jesús. Él declaró, Juan 4, capítulo 4, versículo 1. Ábralo ahí, yo le espero. Amén. Perdón, primera de Juan es. Amén. Amén. Primera de Juan, hermano, perdón. Capítulo 4, ¿ya? Verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién? De Dios. Dice, de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. O sea, en los tiempos de Juan, el apóstol, ya había herejes ya habían falsos profetas ya. Y había una secta que decía que Jesús no había venido humanamente,
que Él era solo Dios. Y Juan está aclarando aquí, porque cuando ellos dicen esto, entonces Dios hizo trampa, mejor dicho. Dios hizo trampa. Si Jesús hubiera venido solo como Dios, Dios hubiera hecho trampa, porque los clavos no le hubieran dolido. Hubiera sido Jesucristo en la cruz del Calvario haciendo un teatro nada más. Porque como Dios Él podía aguantar hasta una bomba atómica. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él lloró, que Él gimió, que Él sufrió. Él dijo: Padre, aparta de mí esta copa. No quiso ir a la cruz, pero con todo que se haga tu voluntad. Tuvo que ir por obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, la naturaleza humana del Señor no solamente que es una realidad, igual como la naturaleza virginal. La naturaleza virginal confirmaba entonces la deidad de Jesús, a Jesús como Dios. Y la naturaleza humana confirma a Jesús como hombre. Y es necesario para que como hombre Él tuviese que sentir lo que yo y usted sentimos. Él pudiese cargar pecados como hombre. Amén, hermanos. Él tuviese que sentir la necesidad de Dios y de orar. ¿Por qué Jesús oraba? Si Él hubiera solamente usado su naturaleza divina, no hubiera necesitado nunca orar, porque al final de cuentas Él era Dios. Pero como usted y como yo tuvo que clamar a Dios, fue tentado, lloró sangre como hombre, hermano. Él tuvo que pagar un precio, bendito sea Dios, como hombre, para poder salvar al hombre, el hombre por el hombre. Amén, hermano. Ahora, algunas pruebas de la naturaleza humana de Jesús vamos a dar. Número 1, también puede anotar: Jesús nació como niño natural en el pesebre de Belén y fue envuelto en pañales. Alabanzas al Rey de Reyes. Eso lo tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso número 7. Amén. 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 Otro, y esto es tremendo, también tiene un motivo. ¿Por qué Jesucristo nació en un pesebre? ¿Por qué nació de esa manera, como nacían los hijos de los pastores, no? Bueno, nació de esa manera para identificarse con la miseria del ser humano. O sea, no solamente vino a la tierra a morir, vino a identificarse con nosotros. Vino en pocas palabras a decirnos: yo también, ya sé lo que tú tienes, ya sé lo que tú padeces. Vino por el que sufre, por el pecador, por el pobre, por el menesteroso, por el oprimido, por el abatido, por el que no tiene paz. Vino por el endemoniado, vino por el enfermo, por el paralítico, por el ciego. Vino por el angustiado, vino por el pecador, por el publicano, por la viuda. Vino por el ministro que no sabe qué hacer con su iglesia, por el hermano, la hermana que no tiene ganas de orar, ganas de leer la palabra. Vino a morir por nosotros, a pagar nuestro precio, a identificarse con nosotros, a darnos la oportunidad de llegar a la presencia del Padre con libertad. Amén. Vino a cumplir la palabra de Dios. Creció en la manera normal de un niño. Lucas 2, 39 y 40. Amén. O sea, creció como un niño normal. Por eso es importante aclarar, mire, es importante aclarar que los evangelios son eso. En ninguna parte en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se dice que sean biografías de Jesús. Los evangelios no son totalmente biografía. Una biografía es la historia entera de una persona. Y si usted se da cuenta, los evangelios obvian mucho de la vida del Señor. Por ejemplo, ¿dónde pasó su niñez? No lo dice con todo detalle, ¿no? La única parte de la niñez del Señor que encontramos es la que se les perdió. Amén. ¿No? Se les pierde y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Tenía 12 años el Señor. Y lo empiezan a buscar, alabado sea Dios, por todos lados. Y de repente, al cabo de unos días, bendito sea Dios, imagínense el desespero de María y José. Perdimos al Hijo de Dios, alabado sea el Señor. ¿Ah?
¿Qué sería, no? Que a usted le pase eso. Perdí al Hijo de Dios. Y perdieron a Jesús y de repente se fueron a buscarlo donde tenían que ir. ¿Dónde lo encontraron? El templo. ¿Dónde paran los hijos de Dios? El templo. Miren, esa es una enseñanza, ¿no? Amén. De ahí algún día sacaremos algún tema. ¿Dónde para el Hijo de Dios? El único lugar, ahí en el templo, en la presencia de Dios. Amén. Y estaba enseñando, hermano, estaba disertando y estaba dando cátedra de teología a los ancianos que estaban Gloria a Dios. con la boca abierta. Alabado sea el Señor. Y el Señor hablándoles desarrollándoles la ley y mostrándoles el amor real. Y ellos, ¿qué es esto? Es cierto. ¿De dónde te sabe todo esto? Si es hijo de, no es hijo de José. Bueno, José lo toma y le llama la atención. ¿Dónde estaba? Le dice José. ¿No sabes que en los negocios de mi padre tenía que estar? Alabado sea el Señor. ¿Ah? En los negocios de mi padre. Ahí está la enseñanza, mire. ¿Por qué venimos al templo? ¿En los negocios de quién andas tú? Padre. ¿Ah? Padre. El que está en el templo está en los negocios del Padre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El que no va a la iglesia, el que no congrega, no tiene vida con Dios, está en sus negocios. No está en los negocios del Padre. Y Pablo le dijo a Timoteo, no te enredes en los negocios de esta vida, más bien en los negocios de Dios. Alabado sea el Señor. No te enredes, amado hermano. Entonces vean, bueno, después de eso ahí no se habla más del Señor. Y lo encontramos ya un joven ya, con 30 años. Lo volvemos a encontrar. ¿Y qué pasó en esos casi 20 años? 18 años, mira, se come la... Es que los evangelios no son biografías. Los evangelios nos hablan del ministerio de Jesús. ¿Me entiende? Del ministerio de Jesús. Como Dios lo llama, como Dios lo unge y como predica y cumple su llamada. Esos son los evangelios. Y cada evangelio tiene un punto de vista diferente del Señor. Por eso que hay partes en los evangelios que se van a complementar entonces, que uno va a completar el otro. Por ejemplo, Juan, lo que escribe Juan, mi amado hermano, usted agarra el libro de Juan, el Evangelio según San Juan es una obra de arte, gloria al Señor. Juan era un poeta en realidad. Usted lee los escritos de Juan, Juan era un poeta, Juan era un hombre con una cabeza pero impresionante. Y Dios le da la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan se va a encargar de demostrar bíblicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted léalo con cuidado, usted se va a dar cuenta que Juan va a demostrar eso. Y Juan, por eso Juan cita cosas que ninguno de los demás citaron. Convirtiendo el agua en vino, Jesús caminando por el mar, todo eso lo habla Juan. Jesús y la samaritana, y revelando que él era justamente, yo soy, le dice Jesús a la mujer. Ese Yahweh, yo soy Jehová, yo soy Dios. Amén. Mateo, el contador, Mateo el publicano, no, Mateo ¿qué va a hacer? Como judío también. Mateo va a demostrar a Jesucristo como Mesías, el Mesías que iba a venir. Y por eso en Mateo usted va a encontrar, para que se cumpliese lo dicho, a cada rato usted va a encontrar esa palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. En Mateo, mire, qué tremendo es Dios, hermano. Qué tremendo es el Señor, hermano. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe lo que? Dios toma de cada uno de sus hijos, de estos varones, su forma de ellos, su carácter, su profesión, y lo va a utilizar Dios. El Espíritu Santo va a tomar esa capacidad de estos varones para desarrollar lo que estamos hablando, los puntos de vista que cada uno van a demostrar del Señor. Mateo entonces, como contador, como un hombre de números, un hombre de estadística, un hombre de libros, va a demostrar la Biblia cumpliéndose como Jesucristo el Mesías. Amén. Lucas, mire, otro punto de vista.
Lucas. Lucas es llenecito de milagros. Milagro para acá, milagro para allá. Y nos habla de la salvación de la humanidad. Y Marcos, otro gentil, que era discípulo también de Pablo, nos va a hablar de Jesucristo como el Todopoderoso ya. Marcos es el más chiquito de todos los evangelios y también puro milagro prácticamente. Y los textos son cortitos, porque va a demostrar eso, Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Entonces, vea bien, todo esto nos está hablando de Jesucristo, amén hermanos, Amén. en el desarrollo de la historia. Ahora, Jesús, como le decía, estuvo en sujeción a sus padres, o sea, en sus 18 años más o menos, que no se habla de él, se sujetó a sus padres. Normalmente los judíos, los hijos trabajaban ayudando a sus padres, heredaban la profesión de sus padres. A los 30 años era necesario que el papá entregue al hijo la herencia. Ellos recibían la herencia. El judío recibe su herencia cuando el padre aún vive. Aún vive. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, no? Amén. Papá, dame mi herencia. Ya, pues toma tu mitad. No le dijo, oye, la herencia es cuando yo ya me muero. No, porque en la ley judía la herencia se puede dar estando viva la persona. Cuando el papá ve que el hijo está en capacidad de recibirlo. Generalmente a los 30 años se entregaba herencia. Y esto es lo interesante, que Jesús cumple sus 30, ya se había graduado como rabino, ya era uno de los rabinos importantes en Jerusalén, y José está por darle la herencia. Hay quienes dicen, y eso yo creo que está comprobado, que José muere aún Jesús estando bien muchachito. Por eso que usted no encuentra a José más, ¿no? Usted no encuentra a José estando Jesús niño, después ya no lo ve más. Y es más, está comprobado, porque cuando Cristo muere, Jesús hace algo que los judíos también hacían cuando no había el papá, y es entregaban la autoridad a alguien más para que cuide de la madre. Y Jesús le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijito. Ya me morí, ya me estoy yendo. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces, qué tremendo, ¿no? Y es probable esto, que José haya muerto cuando Jesús todavía era muchacho, era pequeño. Y entonces Jesucristo, por obligación, tuvo que cargar con la familia. Obviamente Jesús, después de su nacimiento, Jesús tuvo otros hermanos. Él fue el mayor, pero tuvo otros hermanos: Judas, Jacobo, amén hermanos, y otras hermanas que tuvo, ¿no? Que tuvo el Señor. Y a los 30 años se va a heredar todo esto. Pero de repente el Señor cambia de dirección y se va al desierto, hermano. Y en el desierto tiene un encuentro con Dios ya. Porque Él era Dios y eso está comprobado, pero Él creció normal. Entonces Dios tratando con Él. Amén. Amén. Y Juan empezando a predicar. Y llegó un punto cuando el Señor tuvo que ya manifestarse. Ahora, la naturaleza humana de Jesús fue trazado a través de dos genealogías, una de José y una de María. Y usted lo va a encontrar eso en su Biblia también. Una es la que cita Mateo, léala las dos. ¿Y por qué los dos citan genealogías diferentes? Porque si bien es cierto, Jesucristo no es hijo de José, pero en la ley judía José lo adopta. Amén. Amén. Y al adoptarlo, automáticamente Jesús hereda la genealogía de José también. Y José era también heredero de David. ¿Ya? Otra cosa, él es llamado la simiente de la mujer, la simiente de Abraham y el hijo de David. De esta manera Jesús es relacionado con la raza humana.
Jesús fue tentado y probado en todas las áreas, tal como nosotros, pero Él no cometió pecado. Frecuentemente se pregunta si Jesús pudo haber pecado. Él no pudo haber pecado porque poseía, en adición a su naturaleza humana, una naturaleza divina que era santa. Además, por el hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo sin un padre humano, su naturaleza humana estaba libre de pecado. O sea, Jesús era como Adán. Amén, hermano. Amén. Jesús era como un Adán antes que Adán pecara. Así era Jesús. Era como Adán, pero antes que Adán pecara contra Dios. Él no tenía el pecado en su naturaleza. ¿Ya? Ahora, sumado a esto, su naturaleza humana estaba en perfecta sumisión a la naturaleza divina y voluntad divina. Algunos dirán, entonces ¿por qué Jesús fue tentado si no podía pecar? La tentación, como se aplica a Jesús, significa prueba. Estaba en orden perfectamente que Él fuera probado para demostrar, como el último Adán, su perfecta obediencia, y como el Cordero de Dios, que Él era sin mancha y sin contaminación. Mateo 4, del 1 al 11, anótelo ahí. Lucas 4, del 1 al 13, esta es la tentación. Mateo 26, del 36 al 46, libro de los Hebreos 2:18 y Hebreos de nuevo 4:15. Estamos hablando de la naturaleza humana, ¿amén? Ya. A Jesús se le llama a sí mismo hombre, como dice Juan 8:40. Él también se llama a sí mismo el Hijo del Hombre 70 veces. 70 veces él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Juan 8:28. Un mediador, Cristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ya, la naturaleza o el requisito fundamental de un sacerdote es que tiene que ser tomado de entre los hombres como varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53:3. El verdadero sumo sacerdote debe también poder acercarse al trono de Dios por su propio mérito. Jesús, el Hijo de Dios, representa al hombre delante de Dios y recíprocamente representa a Dios delante de los hombres. Nuestro sumo sacerdote es el Dios hombre, un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Jesús tuvo atributos humanos tales como sed, lágrimas, fatiga, etc. Al fin sufrió, derramó su sangre, murió y fue sepultado. Todo eso como hombre. Aún después de la resurrección, con un cuerpo glorificado, podía invitar a Tomás a tocar sus manos y su costado, para que él pudiera sentir sus heridas. Jesús todavía retenía su humanidad junto con su divinidad. En Apocalipsis 19:13, él regresa a gobernar sobre la tierra y se dice de él: estaba sentado, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En el capítulo 22 de Apocalipsis vemos a Jesús como el Padre con el Padre en la Nueva Jerusalén. Y él, Jesús, retendrá estas víctimas y él es llamado el Cordero. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesús tenía una triple obra posicional: profeta, sacerdote y rey. Amén. Amén. Las tres cosas: profeta, sacerdote y rey. Y esto también en algunos pasajes: Hechos 3:19, Hebreos 7:17 al 21, Mateo 27:29, Juan 19:21, 1 de Timoteo 1:17 y 6:14. Alabado sea el Señor Jesucristo para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén.
A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Seguimos avanzando, sí o no? Amén. Ya. Entonces, entramos a la otra naturaleza, para más detalle, la naturaleza divina, que es la que nos interesa mucho, ¿no? Amén. Porque se dice que Jesús es Dios. Las sectas falsas, como los mormones, los testigos de Jehová, la gran mayoría de esos falsos profetas, apóstoles y toda esa gente, directa o indirectamente niegan la divinidad de Jesucristo. Es que a ellos no les conviene reconocer a Jesús como Dios, porque si así fuera, tendrían que entonces dejar de mentir y de atribuirse a ellos obras mesiánicas como lo hacen algunos ministros, como lo fue José Smith. Se creían que ellos eran como especie de vicarios entre Dios y los hombres. Entonces a ellos no les convenía decir que Jesucristo era Dios. Amén. Amén. Ellos no querían competencia para poder manipular a las masas. Entonces, Jesucristo, vamos a demostrarlo la parte divina. En el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron su venida y le dan nombres divinos. Isaías lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Esto lo encontramos en Isaías 9:6. ¿Cómo Isaías lo va a llamar Dios fuerte si no era Dios, como dicen algunos? No, le llamó Dios fuerte porque es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Emanuel se le llama en el Nuevo Testamento, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y esto lo vamos a encontrar en el mismo Isaías 7:14. Jeremías lo llama Jehová justicia nuestra. En el hebreo, Jehová Sidkenu. Jeremías 23:6. David, en el Salmo 110, del 1 al 7, David habla de Jesucristo como mi Señor, con mayúsculas, hablando de Dios. Jesús es llamado Dios y Señor en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo llamó Dios y Señor? Tomás, por ejemplo. En el libro de Juan 20:28, cuando Jesús se revela, ¿no? Le dice, Señor mío y Dios mío. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Esto lo dijo Juan, en 1 de Juan 5:20. Anótelo. Amén. Anótelo, porque esto le va a ayudar para, hermano, contender cuando ustedes vienen a negar la divinidad de Cristo, porque ahora está de moda eso, ¿no? Ahora las sectas se están levantando, pero terribles contra esto, ¿no? Amén. Y buscan términos y se inventan, y más inventan para negar la divinidad de Cristo, y dicen, no, pero él no fue Dios por esto y lo otro. Entonces usted le dice, bueno, entonces ¿por qué Isaías lo llama? ¿No? Usted le puede decir, Padre eterno, y usted le da el texto y se lo lee en la cara. Amén. Amén. O le cita esto que dice acá también, Jesús se llamaba Dios y Señor entonces por Tomás. Luego también dice, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Luego dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Juan también habló de esto, Juan 1:1 en el Evangelio. Y el verbo era Dios, dijo Juan. Después tenemos otro pasaje, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, dijo Hebreos 1:8, que es citado también en el Salmo 45:6. Ahora vamos a definir esa palabra que también
nos ha traído tremendas dudas, porque la gente dice, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, dicen, ¿no? Pero no es Dios como el Padre, dice. Él es el Hijo de Dios. O sea, el Padre lo engendró. Un día Jesús nació, dicen algunos, del Padre. El Padre como que lo dio a luz. Vamos a definir entonces la palabra unigénito, ¿ya? Esa palabra unigénito del griego es la palabra monógenes. Y esa palabra monógenes significa único, del mismo tipo. Significa dos cosas, único y del mismo tipo. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, está hablando del mismo tipo de Dios. Amén. En la traducción, ¿no? Del mismo tipo de Dios. El único del mismo tipo de Dios. ¿Ya? Y esto lo vamos a encontrar en algunos pasajes también, donde, por eso decía, Jesús no fue creado como el Hijo de Dios, Él fue eternamente el Hijo de Dios. O sea, en ningún momento en la historia el Padre concibió a Jesús. Amén, hermanos. O dijo como cuando creó los cielos y la tierra, ¡haya luz! Y el Padre dice, venga, exista mi Hijo. No, eso nunca sucedió. Jesucristo estuvo eternamente al lado del Padre. Amén, hermanos, eternamente. Él no tuvo una fecha de creación, porque Él no fue creado. Amén. Él no fue creado. Él es el Hijo de Dios, Él no fue creado. Él es eternamente el Hijo de Dios. Se crean las cosas, es más, si ustedes se dan cuenta, Dios creó las cosas de la nada por su palabra. Amén. Pero ninguna de las cosas que Dios creó se convierten en hijo de Dios, ni los ángeles siquiera. Dios le llama a los ángeles hijos de Dios también. Amén. Porque poseen algo de la naturaleza de Dios, pero no son hijos de Dios, de su sustancia. Nada de las cosas creadas por Dios se convierte en hijo de Dios por creación. Eso es algo para alguien. Ser hijo de Dios tiene que ser uno con Él. Tiene que ser sustancia con Dios. Y por eso se aplica para Jesús la palabra monógenes, que significa, como le dije, único, y también significa del mismo tipo. Alabado sea nuestro Dios. Miren lo que dice la palabra en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Imagínense, ¿no? Amén. Para que tenga poder Jesucristo, así como el Padre, mire, el poder de la palabra. Jesucristo también tenía el mismo poder. Él dijo, él levantó la canasta con el pez y bendijo y se multiplicó. Amén. Él declaraba la palabra sobre el ciego y veía. Los demonios lo reconocían y decían, Señor, mándanos. Mándanos. No, eso un demonio no hace con un ángel. Mándanos que va a los puercos, Señor. Ellos sabían que Jesús era Dios. Amén. Mándanos. Ellos eran ángeles caídos. Y Jesús dijo, vaya entonces. Y fueron a los puercos y los puercos se despeñaron, ¿no? Entonces, eso es clarísimo, hermano. Que Jesucristo tenía algo que no era de un ángel, era mucho más que un ángel. Era el mismo Dios encarnado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alabemos al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Porque Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo
aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Juan 2:2. Por eso, un testigo de Jehová se irá al cielo. No. Amén. No. Ni un mormón, ni ninguna de las sectas que niegan la divinidad de Jesús. Todos ellos se van al infierno, porque rompen con una doctrina fundamental. No hay salvación si Jesús no era Dios. Si no reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, no hay salvación. Ahora, ahí está de nuevo. No me puede decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creo que Jesús es Dios. Entonces, es una contradicción. Porque no puede ser hijo de Dios sin ser Dios. Para ser hijo de Dios, necesariamente tiene que ser Dios. Aleluya. Por eso la palabra unigénito. Por eso los textos que demuestran a Jesucristo siendo adorado, a Jesucristo ejerciendo poder como Dios. Él nunca rechazó adoración estando en cuerpo de hombre aún. Los enfermos se postraban ante Él como Dios y no le decía como si lo hicieron los ángeles. 2 ángeles negaron adoración, uno con Pedro y el otro con Juan. Y estos 2 ángeles dicen, no me adores porque yo soy consiervo tuyo, dijo el ángel. Aleluya. Sin embargo, a Cristo se postraron y lo adoraron y Él aceptó la adoración como Dios. Amén, hermanos. Amén. Seguimos demostrando. Jesucristo mismo Él lo declaró, ser uno con el Padre, cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y también Juan 14, del 7 al 11. Otra cosa, Jesús es Dios. Jesús tenía preexistencia. O sea, aunque estuvo en esta tierra y nació de María, antes de eso Él ya existía. Amén. Esto ya lo dijimos. Cuando Jesús dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Por esa palabra lo podían apedrear, pero es la verdad. Amén. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1, del 1 al 14. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Bueno, eso es demostrando bíblicamente. Ahora, hay algo que se le llama atributos. Cuando hicimos el estudio del Espíritu Santo, yo le demostré a usted que el Espíritu Santo posee los atributos de Dios. Ahora, yo también le puedo demostrar con la Biblia que Jesucristo posee todos los atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, poder de creación, santidad, perdón de pecados. Todo juicio le es dado. Bueno, aquí 9 atributos de Jesucristo como Dios. Omnipotencia, Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 1:3. Y si nada de lo que fue hecho. O sea, Él es creador de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:16. Ese pasaje es poderoso. Omnisciencia, conocimiento del futuro, conocimiento del pasado, conocimiento de todo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que
había en el hombre. Juan 2:24. Esa cualidad no la tienen ni los ángeles. Amén. Amén. Solo Dios. Y Dios lo da también a algunos de sus hijos. El don de ciencia se llama, ¿no? Pero no es también tampoco omni, o sea, total. Jesús lo tuvo total. Omnipresencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está acá, a su nombre, gloria. Y está ahí en Chile, y está en Ecuador, alabado sea Dios, y está en Colombia, y está en República Dominicana, y está en Japón, está en todo lugar. Bendito sea Dios. Él es omnipresente. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Eternidad. Y Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses 1:7. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, dice también la palabra en Hebreos 13:8. Gloria al Señor. Oiga, ya este estudio ya tiene que estar llenando de fe nuestro corazón, ¿no? Amén. Nos tiene que estar dando ya confianza en Dios y fe que podemos todas las cosas en Cristo Jesús. Jesús entonces es eterno, inmutable, inmutabilidad. Hebreos 13:8. O sea, no cambia. Es creador, ya hablamos de eso. Juan 1:3. Es santo como el Padre. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:5. Además puede perdonar los pecados. Y Daniel 9:9 dice que solo Dios perdona pecados. Pero Jesús perdonó pecados. Perdonó, es más, a los que sanaba, a algunos también los perdonaba, ¿no? Ven y no peques más, tus pecados son perdonados. Al de la cruz. Al de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, bendito sea Dios. Amén, hermano. Esto es tremendo porque el que estaba en la cruz ni siquiera se bautizó, bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para que entendamos que la salvación no es por obras, sino que es un don de Dios al que cree. Amén. Gloria a Dios. El que cree se va con el Señor. El que no cree ya es condenado. Juicio, además, Él tiene poder de juzgar. Y nosotros en escatología hablamos de eso, pero hasta el cansancio, ¿no? Él dice: todo juicio le es dado, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Y en esto de juicio, Él hizo unas declaraciones tremendas de sí mismo. Amén. Amén. Por ejemplo, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vivirá. A su nombre, gloria. Y esto lo encontramos en Juan 11:25. Juan 11:25. Y vea también Juan 4:14 al 26, Juan 5:20, Juan 5:20, Juan 6:33 al 35, Juan 6:40 al 50. Usted se da cuenta mucho Juan, ¿no? Amén. Porque como le dije, Juan se encargó de demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús estaba consciente de la relación sin igual que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo, con el Hijo de Dios. Esto es evidencia en sus declaraciones. O sea, Él sabía lo que había arriba. Todo estaba en completa comunión. Amén. Amén. Él sabía que iba a morir, cuándo iba a morir, cómo iba a morir y qué tenía que pasar después de su muerte. Sabía que iba a venir el Consolador. Ya todo eso Él sabía y Él lo declaró. Imagínense, ¿eh? Jesucristo, ¿no? Esto lo encontramos en Juan 15:26. Jesucristo anunció la venida del Consolador. Se le rinde adoración a Jesús.
Y esto es importante porque en el Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La adoración pertenece solamente a Dios. Pero vemos a Jesucristo en el Mateo 14:33, por ejemplo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, en el judaísmo no se hacen problemas. Amén, hermano. En el judaísmo no se hacen problemas con esto del Hijo de Dios. Porque para que usted se dé cuenta, ¿por qué los judíos querían matar a Cristo? Bueno, ellos tenían clarito que Jesucristo se había proclamado Hijo de Dios. Y eso para ellos era una demostración de idolatría, prácticamente, de romper el primer mandamiento. Entonces el judío sabía que la palabra Hijo de Dios significa Dios. Amén. Ellos no entendían como nosotros entendemos aquí, que acá tiene un montón de problemas, ¿no? Porque Hijo de Dios, ellos entendían que se estaba haciendo Dios a sí mismo. Entonces por eso los grandes líderes falsos lo querían asesinar, siendo que el Señor demostró que lo era. Alabado sea Dios. Le demostró por todos lados. Ya estamos terminando. La última parte, como les dije, se le rindió adoración. Además, cuando nació, los pastores fueron avisados, siguiendo la estrella, ¿no? Llegaron al lugar, fueron los primeros, se presentaron ante él y dice, le adoraron, aun cuando todavía era niño, recién nacidito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 2. Eso está en Mateo 2, versículos del 2 al 11. Dios, y esto es tremendo, Dios dio una orden con respecto a su Hijo. Con esto terminamos, ¿ya? Dios, el Padre, dio una orden con respecto a su Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, en el verso 6. El Padre ordena que a Jesucristo, mis amados hermanos, se le adore. A los ángeles, mire, a los ángeles, le dice: adórenle. Alabado sea Dios. Entonces, y hemos hecho una partecita pequeña del tema. Vamos a tener toda esta semana para seguir hablando y demostrando la vida de nuestro Señor. Amén. Sobre todas las cosas, lo más importante de Dios es que Él vino a esta tierra y tomó nuestro lugar, para que nosotros no andemos ciegos, hermano. Me viene a la memoria la historia, ¿no?, del ciego Bartimeo, ¿no? Amén. Amén. Y este hombre no tenía esperanza. Por su ceguera, por su condición, por su enfermedad, pues lo había perdido todo. Había terminado como terminamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, como mendigos espirituales, ¿no? Ahora usted dirá, ¿cómo que un mendigo espiritual? Éramos mendigo espiritual. ¿Por qué? Porque el mendigo pide, busca, de cualquier manera, tener ese alimento. Y nosotros buscábamos por todos lados cómo llenar el vacío de nuestro corazón. Entonces éramos mendigos espirituales. Le pedíamos a la discoteca, le pedíamos a los bailes, le pedíamos a las drogas, le pedíamos a los hombres, a las mujeres, al adulterio, al trago, al alcohol. A veces nos desesperábamos por tener el fin de semana, salir con los amigos, bailar en una discoteca, salir con una mujer, porque pensábamos que eso nos iba a llenar, nos iba a quitar la tristeza, la aflicción. Muchas veces reíamos,
Muchas veces andábamos y la gente nos miraba y decía, qué alegre es él, qué alegre es esa mujer, pero por dentro nosotros nos estábamos derrumbando en pedazos. Amén. Algunos de nosotros acostábamos en la cama, poníamos la cabeza en la almohada y era un gemir, y era llorar, un lamentar, y anhelábamos que sea otro día, inclusive que el día pase rápido, para tener otra oportunidad de buscar cómo saciar nuestro corazón. Algunos de los que aquí estamos habíamos oído de Dios, y como que yo lo he dicho en otros momentos aquí también, cuando Dios escoge a alguien, algo Dios deja aquí en nosotros, algo que como que nos llama la atención de Dios. Aunque éramos viles, lo hacíamos porque éramos ciegos. Éramos malos, lo hacíamos porque éramos ciegos, y el ciego no ve hasta que se le abren los ojos. Hasta que un día el Señor se reveló a nuestra vida. Gloria a Dios. Nos quitó la venda y nos sacó las escamas espirituales, nos sacó los demonios. Yo no sé cuántos demonios me habrá sacado el Señor a mí, unas cuantas legiones creo que me habrá sacado el Señor. Y como dice, nos libertó, nos salvó. La salvación es más que teoría, es más que un estudio. La salvación es una realidad, es una vida que se vive diariamente con Dios. Son experiencias que solamente hay que tenerlas para poderlas entender. Ser cristiano no es simplemente estar en el banco de una iglesia, es una vida en comunión con el Señor, en las buenas y en las malas. Y qué maravilloso es cuando nosotros invitamos a Cristo, hermano, a nuestro corazón. Usted dirá, yo ya lo he invitado, pero sabe, siempre uno tiene que estarle invitando al Señor. Siempre uno tiene que estar llamándolo al Señor. Siempre uno tiene que estar buscando su rostro de Dios. Adórenle, dice el Padre, todos los ángeles. Y si le manda eso a los ángeles, que son mucho mayores que nosotros, ¿qué más los seres humanos? Que tenemos un beneficio que ni los ángeles, hermano, tienen. Los demonios pecaron y no tienen salvación ya. Pero nosotros pecamos a veces todos los días, y todos los días la sangre de Cristo nos sigue lavando. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos demonios tal vez quisieran tener una oportunidad? No sabemos, ¿no? Ellos ya lo tienen ya. Ellos nunca más podrán ser redimidos, nunca más podrán ser restaurados. Pero usted sí, yo también. Oiga, yo puedo hoy tener la confianza de que puedo llegar a la presencia de Dios, y que no voy a encontrar a Jesucristo, aleluya, con propósito de destruirme. Lo voy a encontrar con misericordia. Aleluya. Pero hay algo también de Dios que es real y que la gente quiere obviar, y el tema no es puro amor tampoco. Dios también nos va a disciplinar. Dios también nos va a tener que meter la mano. Dios también va a tener que agarrar chicote. Alabado sea Dios. Dios también va a tener que exigirnos obediencia a su palabra. Queremos derechos, tenemos deberes. Y como cristianos somos llamados a obediencia a la palabra de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, por adopción a través de Jesucristo, somos llamados a vivir la palabra. Decimos, Jesucristo no pecó porque fue Dios, pero al mismo tiempo nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros también, para acercarnos a Dios, para guardar su palabra, para amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma. Mis amados hermanos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo hoy más que nunca está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Está queriendo la restauración de su iglesia. Está queriendo, aleluya, levantar a sus hijos. Bendito sea Dios. Cristo hoy más que nunca está derramando su sangre, su misericordia, para que la mayor cantidad de almas alcance la vida eterna. Y esta semana, que se habla tanto de Semana Santa, tenemos que acercarnos a Dios, consagrarnos más a Dios, aleluya, y tomarlo de esa manera, con el Dios de la Biblia, con el Cristo Todopoderoso. Demos una fuerte alabanza. Alabado sea Dios, a su nombre gloria.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y cierre sus ojos y vamos a hablarle al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, que en este día tú nos has entregado. La gloria y la honra es para ti. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Oh, mi Dios amado, gracias, Señor, por tu palabra que nos has entregado en esta tarde. Cómo no adorarte, cómo no darte gloria por todas las cosas que nos has dado. Querido Dios y Padre, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Toma en tus manos, Señor, nuestra vida y que podamos, mi Dios bendito, cada día hacer tu voluntad. Mi Dios, aquí estamos, Señor, para darte gracias por haber venido a este mundo y por haber salvado a los viles que estamos acá, a los pecadores que estamos acá, pero que hemos sido tomados en gracia y en misericordia. Gracias, Señor, y toca las vidas que están en sus hogares, a quienes le ha llegado este mensaje. Toca sus cuerpos enfermos, liberta, mi Dios, al encarcelado y da vida, Señor, a aquel que no la tiene. Padre, muchas gracias por todas las cosas que tú has hecho por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y el honor. En el nombre de